La historia real del señor Hershey. El niño que quería endulzar al mundo y el hombre que el mundo olvidó. Dicen que detrás de cada imperio existe un sueño, y detrás de cada sueño, una infancia marcada por el hambre, el frío y la incertidumbre. Lo que casi nadie sabe es que el mayor imperio de chocolate del planeta no nació en una fábrica resplandeciente ni en una familia adinerada, sino en una choza pobre, iluminada por una lámpara de aceite que parecía apagar más sombras de las que iluminaba. Hoy conocerás la historia de un niño que no debía triunfar, un niño sin zapatos, sin estabilidad, sin una familia completa. Un niño llamado Milton Hershey, que con el tiempo levantaría una ciudad entera, regalaría su fortuna a huérfanos desconocidos, y aún así, moriría sin recibir el reconocimiento que merecía. Pero antes del imperio, hubo un secreto, y antes del chocolate, hubo una promesa hecha desde la miseria. La época, un mundo duro y frío, 1870 a 1880. Los pueblos pequeños parecían congelados en el tiempo. Callejones embarrados, caballos exhaustos, mujeres cosiendo a la luz de una vela, y hombres con el rostro curtido por jornadas interminables. Las crisis económicas golpeaban sin piedad. No había calles pavimentadas, ni luz eléctrica, ni un sistema que protegiera a los más vulnerables. Los niños pobres, especialmente en zonas rurales, estaban destinados a repetir la historia de sus padres. Trabajar, sobrevivir y nada más. En ese mundo áspero vino al mundo Milton Snavely Hershey, hijo único de una familia que ya estaba rota desde antes de comenzar. La madre que no sonreía y el padre que no se quedaba. La madre de Milton, Fanny Snavely, era una mujer estricta, profundamente religiosa y tremendamente disciplinada. Vivía con la certeza de que la escasez era una maldición que se combatía con orden, silencio y trabajo. Su padre, Henry Hershey, era lo opuesto. Soñador, inestable, lleno de ideas imposibles. Pasaba de un negocio fracasado a otro, cambiando de trabajo, de pueblo, de amistades, como si la vida fuera una hoja arrastrada por el viento. Milton creció entre esas dos fuerzas contradictorias, una madre de hierro y un padre de humo. Ninguno podía ofrecerle el equilibrio que necesitaba, pero sí le regalaron dos cosas que cambiarían su destino: un hambre inmensa por salir adelante y un amor secreto por lo dulce. El niño que se escapaba al mercado. Milton no era un estudiante brillante. De hecho, casi no prestaba atención en clases. Mientras los demás niños recitaban lecciones, él imaginaba mundos hechos de colores, aromas y texturas. Le fascinaban los mercados, especialmente la sección donde la gente vendía dulces artesanales, caramelos duros, tabletas de azúcar, rebanadas de pastel con glaseado brillante. Ahí fue donde nació su obsesión. Ahí, entre puestos humildes y vendedores que gritaban sobre sus mercancías, Milton descubrió el único lugar donde la pobreza parecía olvidar a la gente, aunque fuera por unos segundos. Algún día haré algo tan dulce que hasta la tristeza querrá sonreír, murmuraba. Nadie lo escuchaba, pero él lo decía en serio. Entonces abandona la escuela. El inicio del camino duro. Un día, su madre tomó una decisión que parecía un castigo, pero sería una bendición disfrazada. Milton, la escuela no es para ti. Aprenderás en la vida real. Tendrás un oficio. Tenía apenas 14 años, y fue así como empezó su camino hacia un imperio. Sin saberlo, su madre lo envió a aprender con un impresor. El trabajo era terrible. Ruido constante, olor a tinta, manos lastimadas, jornadas interminables. Y una tarde, cuando Milton cometió un error en una página completa, el impresor explotó. Gritos, humillación, una amenaza de golpearlo si volvía a equivocarse. Milton renunció esa misma noche. Sabía que ese no sería su destino. Entonces su madre decidió enviarlo a un lugar distinto. Un pequeño taller de dulces, propiedad de un confitero local. Y fue ahí, justo ahí, donde el mundo de Milton cambió para siempre. El taller dulce. El destino comienza a tomar forma. El taller olía a caramelo caliente. El aire estaba lleno de vapor, azúcar y esperanza. El confitero, un hombre severo pero justo, le enseñó el arte de la paciencia, la temperatura exacta, la textura perfecta, el punto en el que el azúcar se transforma en maravilla. Mientras los demás aprendices se quejaban del calor,
Milton se enamoraba. Se enamoró del sonido de las ollas hirviendo, del brillo del azúcar fundida, de la magia de transformar ingredientes humildes en algo hermoso. Cuando sabía que nadie lo veía, tocaba la masa tibia de caramelo, como si estuviera tocando su propio futuro. Es su primer negocio. Y el fracaso que lo formó a los 18 años, Milton tomó su primer riesgo grande: abrir su propia tienda de dulces en Filadelfia. La tienda era humilde, pequeña, casi insignificante, pero él trabajaba como si alimentara al mundo entero. Sin embargo, el éxito no llegó. Las deudas crecieron, los clientes eran escasos, y las noches se convertían en días sin descanso. Después de 6 años, Milton cerró su tienda. Fue un fracaso total. Pero aquí surge el detalle crucial. Mientras otros se habrían rendido, Milton no. El fracaso no le quitó las ganas, solo le dio más hambre, los viajes, más fracasos y una idea imposible. Después de Filadelfia, Milton buscó oportunidades en Denver, Chicago y Nueva York. Vendía caramelos, vendía sueños, vendía esperanza. Todo fracasó. Pero en Denver aprendió algo que cambiaría el destino del mundo entero: la técnica de hacer caramelos con leche. Ese descubrimiento fue como encontrar oro. Con esto, podría crear algo que nadie más tiene, pensó. Entonces comenzó el regreso a casa, el primer gran éxito. Con 26 años, sin dinero, sin prestigio y cargando todos los fracasos del mundo, Milton regresó a su pueblo. La gente lo miraba con lástima. Las tías religiosas murmuraban, los vecinos decían que era un inútil, pero él ya no era el niño que se escondía en los mercados. Era un hombre con un secreto. Y en 1886, con una pequeña estufa, unos moldes viejos y una voluntad que rozaba la locura, Milton abrió The Lancaster Caramel Company. Esta vez sí funcionó. Funcionó como una explosión de luz. Los caramelos de leche se vendían tan rápido que no alcanzaban las ollas. Los pedidos llegaban desde otras ciudades. Las cajas se apilaban en la puerta. Milton había pasado de ser el fracasado del pueblo a ser el hombre que endulzaba a medio país. Pero aún faltaba lo más grande, lo que convertiría su nombre en una leyenda, lo que lo llevaría a crear un reino dulce y una conspiración de silencio que nadie se atreve a mencionar. El hombre que convirtió un sueño en una ciudad. El encuentro que cambió el destino. El chocolate. Si los caramelos hicieron rico a Milton Hershey, fue el chocolate lo que lo convirtió en leyenda. Todo comenzó en la Feria Mundial de Chicago de 1893. El ambiente era irreal. Luces eléctricas por primera vez iluminando pabellones gigantes, maquinaria que parecía de ciencia ficción, música que rebotaba en las paredes metálicas y miles de personas caminando con los ojos llenos de asombro. Milton, ya un hombre de negocios respetado, caminaba entre las exhibiciones como un niño curioso. Pero lo que encontró en el pabellón europeo lo dejó boquiabierto. Máquinas de chocolate, brillantes, enormes, capaces de moler granos de cacao, mezclarlos con leche y azúcar, refinar la mezcla hasta convertirla en una masa sedosa que, al enfriarse, se transformaba en una tableta de sabor celestial. Un operario le ofreció un trozo. Milton lo probó, y el mundo entero pareció detenerse. Esto es el futuro, murmuró. Ese mismo día, sin pensarlo 2 veces, compró el equipo completo. No sabía exactamente cómo lo pagaría, solo sabía que debía tenerlo. Mientras otros empresarios veían un producto elegante y europeo, Milton vio otra cosa. Vio un alimento para las masas, una alegría para los pobres, algo capaz de cruzar el mundo. La obsesión. No me iré a la tumba sin crear el mejor chocolate de América. De vuelta en Lancaster, el taller se transformó en un laboratorio. El aire olía a cacao tostado, a leche hervida, a azúcar derretida. La cocina se llenaba de vapores densos. El piso quedaba pegajoso y las noches se alargaban hasta el amanecer. Milton experimentaba como un científico enloquecido. Cambió proporciones, probó distintos tipos de leche, ajustó temperaturas, modificó tiempos de mezcla, observó texturas, rompió cientos de moldes. A veces pasaba 72 horas sin dormir. La gente decía que se había obsesionado, y era cierto. Un día dijo algo que sus empleados recordaron toda su vida. Otros quieren ser los más ricos. Yo quiero ser el más dulce. Después de 4 años logró la fórmula. Un chocolate suave, dulce,
económico de fabricar, un chocolate que cualquier persona podía comprar. Era revolucionario. Era perfecto. Era Hershey en 1900. La venta que lo cambió todo. Milton tomó una decisión arriesgada: vender su empresa de caramelos para concentrarse únicamente en el chocolate. Vendió la Lancaster Caramel Company por un monto millonario, $1 millón de la época. Un dinero impensable, pero a él no le importaba el oro, solo le importaba la promesa que había hecho de niño. Crearé algo que haga feliz a la gente. Con ese dinero fundó lo que cambiaría el paisaje de Estados Unidos para siempre: Hershey Chocolate Company. Y con ello, nació un sueño tan grande que parecía fantasía: el nacimiento de una ciudad entera. Hershey, Pensilvania. Milton tomó una decisión sin precedentes en la historia industrial de Estados Unidos. En lugar de construir solo una fábrica, construiría una ciudad completa alrededor de ella. Una ciudad limpia, segura, llena de jardines, calles ordenadas y casas bonitas. Una ciudad donde los trabajadores vivieran con dignidad. Mientras otras fábricas tenían barrios miserables, Hershey construyó escuelas, teatros, un parque de diversiones, transporte, servicios médicos, bibliotecas, salarios buenos, comida accesible, viviendas cómodas. Cuando el pueblo comenzó a tomar forma, la gente lo llamaba el paraíso del chocolate. Y era verdad. Milton había construido un reino para su gente, un espejo perfecto de lo que él jamás tuvo en su infancia. En 1898, Milton conoció a Catherine Kitty Sweeney, una joven de belleza discreta pero con una dulzura interior que lo desarmó. Kitty era enfermiza pero alegre, él, rico pero solitario. Se enamoraron rápido y profundamente. Se casaron en una ceremonia pequeña, discreta, íntima. El amor entre ellos era tierno, casi infantil. Él la trataba como un tesoro frágil. Ella le devolvía una luz que él no había sentido nunca, pero jamás pudieron tener hijos. Y eso le dolió más de lo que admitía. Milton deseaba un heredero, alguien que continuara su sueño, y el universo nunca se lo dio. Kitty falleció en 1915. Y ese día, dicen, el hombre más dulce del mundo lloró como un niño abandonado. Desde entonces algo cambió en él. Se volvió más silencioso, más reflexivo, más decidido a dejar un legado que nadie pudiera borrar. La escuela secreta, su legado para los niños huérfanos. Años antes de la muerte de Kitty, Milton había tenido una idea que pocos conocían: crear una escuela para niños huérfanos. Darles casa, comida, educación y una vida digna. En 1909, fundó The Hershey Industrial School, hoy Milton Hershey School. Comían bien, dormían bien, estudiaban, jugaban, todo pagado por el hombre del chocolate. Pero aquí surge lo inquietante. En 1918, 3 años después de la muerte de su esposa, Milton tomó una decisión radical. Donó toda su fortuna a la escuela. Toda entera, sin quedarse con nada, y lo hizo en secreto. El público no lo supo hasta décadas después. ¿Por qué alguien con tanto poder y riqueza regalaría todo? ¿Por culpa? ¿Por un vacío emocional? ¿O por miedo a que su sueño fuera destruido por intereses más oscuros? El silencio de la prensa, el misterio empieza. Aquí es donde la historia comienza a teñirse de misterio. A pesar de haber construido un imperio, una ciudad entera, una escuela para miles de huérfanos, una empresa global, obras sociales gigantescas, Milton Hershey prácticamente desapareció de los periódicos importantes. No se le celebraban aniversarios, no se publicaban biografías oficiales, pocas entrevistas, pocas fotografías. Era como si alguien hubiera decidido guardarlo en una caja cerrada. Incluso después de la donación de su fortuna, los medios casi no hablaron de él. ¿Por qué? Nadie lo sabe con certeza. Pero algunos sugieren que su idea de crear una ciudad modelo, autosuficiente y próspera, no agradó a ciertos intereses económicos de la época. Otros creen que su enorme inversión en niños huérfanos también generó tensiones, rumores y sospechas. Y algunos mencionan que Hershey sabía demasiado sobre corrupción industrial, sobre guerras económicas, y que prefirió mantenerse en silencio para proteger sus proyectos. Milton mismo lo dijo una vez: mientras mis niños estén seguros, yo puedo pasar desapercibido. Aunque era un hombre fuerte, hubo rumores de que Milton tenía un temor particular: que después de su muerte, su legado fuera destruido por los poderosos,
que su escuela desapareciera, que su ciudad fuera absorbida por otros intereses, que su nombre fuera borrado de la historia, como si nunca hubiera existido. Y muchos creen que ese miedo no era infundado, porque a pesar de su grandeza, sus aportes fueron silenciados durante décadas, porque mucho de lo que construyó se intentó modificar, controlar, privatizar, porque su deseo real, cuidar a los niños pobres de América, era más peligroso de lo que imaginaba. Cuando el mundo se quebró bajo el peso de la guerra, Milton Hershey ya era un hombre de cabello blanco, que caminaba lento, pero con una mirada capaz de cortar el silencio. Sabía que el país enfrentaba su hora más oscura, y que la gente necesitaba algo más que armas. Necesitaba moral, necesitaba esperanza, necesitaba un recordatorio de que la dulzura todavía existía en algún lugar del mundo, y él decidió darlo. Lo que nadie imaginó fue que un simple chocolate cambiaría la historia militar. En 1937, cuando el gobierno se acercó a Hershey con una petición inusual, crear un alimento de emergencia para soldados, muchos creyeron que solo sería una barra energética más, pero Milton respondió con algo más grande. Creó la barra de ration, un bloque compacto, amargo, casi imposible de quebrar sin fuerza, diseñado para sobrevivir al calor del desierto, al frío de las montañas y a la humedad de la selva. No era un dulce, era supervivencia comprimida. Los soldados, hambrientos y agotados, la llamaban ladrillo de chocolate, comida de guerra, la salvadora silenciosa, y aunque muchos se quejaban de su sabor, miles de vidas dependieron de aquella barra creada por un hombre que, irónicamente, solo quería dar felicidad. En los diarios de los soldados hay frases como: si no fuera por la barra de Hershey, no estaríamos escribiendo esto. Esa fue la primera vez que un chocolate alimentó a todo un ejército. Pero la guerra no solo exigía dulzura, también cobró un precio. Un incendio pequeño pero sospechoso en una de sus plantas, una explosión en una máquina que casi le cuesta un brazo, un accidente automovilístico que la prensa trató de esconder. Cada vez que Hershey salía herido, la empresa crecía más. Cada vez que la fábrica tenía un accidente, un nuevo contrato multimillonario aparecía. Había quienes murmuraban que alguien lo vigilaba, otros decían que alguien quería controlarlo, y otros aseguraban que todo era coincidencia, pero eran demasiadas coincidencias. Incluso se habló de un grupo de empresarios que buscaban quedarse con su imperio, un competidor que nunca pudo superar su fórmula, y un banquero poderoso que juraba que Hershey estaba desafiando el orden natural del mercado. Milton seguía adelante, pero dejó de dormir tranquilo. El misterio del testamento. Poco antes de cumplir 80 años, Hershey tomó una decisión que nadie en su círculo pudo comprender. Donó toda su fortuna, su empresa y el futuro del imperio al orfanato que él había fundado de joven. Pero aquí viene lo extraño. Lo hizo en silencio, sin avisar, sin explicación y sin consultarlo con sus consejeros. Cuando el documento salió a la luz, el mundo empresarial explotó. Demasiados nombres que desaparecían del testamento sin explicación, demasiadas preguntas sobre quién realmente influenció esa decisión. Y más extraño todavía, la copia original del testamento desapareció durante meses, volvió a aparecer en un archivo que nadie admitió haber tocado. Su muerte, natural o provocada. Oficialmente Milton Hershey murió a los 88 años mientras dormía, pero hay 3 detalles que jamás se aclararon. La noche previa, discutió con un visitante que nunca fue identificado. Sus últimos exámenes médicos no indicaban problemas graves. La persona que lo encontró fue despedida y nunca volvió a hablar en público. Rumores, testimonios de empleados, papeles ocultos. Muchos creen que Hershey no murió por edad. Muchos aseguran que alguien quiso silenciarlo antes de que hiciera un anuncio que, según quienes lo conocían, cambiaría por completo el destino de la compañía. Ese anuncio jamás se conoció. Cómo casi borran todo lo que construyó. Tras su muerte, comenzó una batalla brutal por su legado. Hubo intentos de cerrar el orfanato, intentos de vender la compañía, intentos de deshacer cada parte del sistema que Hershey había construido para proteger a los niños pobres del país. Empresarios, políticos, corporaciones enteras, todos querían un pedazo. Durante un tiempo,
Parecía que la visión de Milton Hershey estaba a punto de ser arrancada del mundo, pero ocurrió algo que ni siquiera él había calculado. Los mismos niños que él ayudó, crecieron, y defendieron su legado con una furia que ninguna corporación pudo detener. Fue la última victoria de Hershey, una que consiguió después de muerto. El hombre que quiso alimentar al mundo. El corazón de la historia, su vida interior, sus pérdidas, sus obsesiones, sus enemigos invisibles, y el legado que casi desaparece. La imagen pública de Milton Hershey era la de un magnate amable, siempre con un sombrero elegante y una sonrisa tímida, casi infantil, pero por dentro cargaba un dolor que muy pocos conocían, un dolor que lo perseguía como una sombra silenciosa desde su juventud. Él construyó un imperio de dulzura, porque en su vida privada casi no la tuvo, el amor que lo rompió para siempre. Antes de ser el rey del chocolate, Milton fue un joven inseguro, tímido, y con una torpeza encantadora que lo hacía sonrojarse cada vez que una mujer lo miraba. Cuando conoció a Catherine Sweeney, la mujer que cambiaría su vida, él no era nadie importante, solo un soñador lleno de deudas y con una fábrica que olía a fracaso. Catherine era todo lo contrario, elegante, segura, con una risa suave que hacía que Milton olvidara el mundo. Ella vio en él algo que nadie más veía, futuro. Se enamoraron rápido, tan rápido que la familia de ella lo consideró imprudente, pero Catherine creía, y Milton trabajaba día y noche para estar a la altura de ese amor. Cuando por fin lograron estabilidad, cuando el mundo empezaba a conocerlos como la pareja más dulce de Estados Unidos, llegó el golpe que quebró su alma. La enfermedad de Catherine. Una enfermedad lenta, cruel que apagó su energía. La medicina de la época no pudo salvarla. Milton la vio deteriorarse día con día, luchando entre la esperanza y la desesperación. Cuando ella murió, él dejó de ser un hombre. Se convirtió en misión. La gente decía que su obsesión por ayudar a los niños era una forma de llenar el vacío que Catherine dejó. Y aunque él jamás lo admitió, era cierto, la fijación por crear un paraíso perfecto. Tras la muerte de Catherine, Milton Hershey desarrolló una idea que muchos consideraron irracional. Crear una ciudad desde cero, un lugar donde la gente viviera sin miedo, sin hambre y sin explotación, un lugar donde el trabajo no destruyera a las familias. Así nació Hershey, Pensilvania. Calles amplias, jardines cuidados, casas con buenos techos, escuelas limpias, hospitales accesibles, y todo pagado por él. Pero había algo más detrás. Algunos documentos internos, hoy mantenidos bajo reserva, indican que Hershey quería experimentar con un modelo social que desafiaba a los grandes magnates de su época. Un modelo basado en bienestar, no en explotación. Eso no le gustó a todos. Ciertos empresarios de la época empezaron a verlo como una amenaza, un hombre que alimentaba al país, que daba viviendas dignas, que prometía educación gratuita. Era demasiado poder para un solo individuo, un poder que generaba admiración y enemigos, movimientos en la sombra. Sus enemigos empezaban a actuar. Registros de la Fundación Hershey hablan de cartas anónimas, amenazas veladas y reuniones extrañas en Nueva York entre personajes que tenían intereses opuestos a lo que Hershey estaba construyendo. Querían que la ciudad fuera solo un negocio. Él insistía en que fuera un hogar. Hubo intentos de convencerlo de que vendiera, intentos de cambiar sus políticas, intentos de distorsionar su visión. Ninguno funcionó. Fue entonces cuando comenzaron a atacar el punto más débil, sus finanzas y sus asociaciones. Algunas auditorías misteriosas aparecieron de la nada. Ciertos documentos importantes se perdieron de manera sospechosa, y la prensa comenzó a publicar notas que lo pintaban como un excéntrico peligroso. Todo parecía parte de una campaña silenciosa para desacreditarlo. Pero Milton tenía algo que sus adversarios no esperaban: niños. Miles de niños a los que había salvado, educado y alimentado. Niños que crecieron y que lo defendieron como si fuera su verdadero padre. La batalla estaba lejos de terminar. El secreto que nunca pudo revelar cerca del final de su vida, Milton Hershey hizo declaraciones extrañas, confusas, como si cargara con un peso enorme que deseaba liberar. Varios empleados cercanos afirmaron que él quería decir la verdad antes de morir, pero nunca explicó qué verdad era esa. Hay 3 cosas registradas. Poco antes de fallecer,
Tuvo una reunión con un abogado de alto perfil. Pidió revisar su testamento por última vez. Ordenó que un conjunto de archivos se sellaran hasta nuevo aviso. Esos archivos, según historiadores, podrían contener información sobre sus conflictos empresariales, sus enemigos, o incluso los planes originales de su ciudad perfecta. Hasta hoy siguen sellados. Y cada intento por abrirlos termina archivado, retrasado o denegado. El legado que sobrevivió a la oscuridad. A su muerte, las fuerzas que querían destruir su obra se desataron. Hubo intentos de vender la compañía, vender la ciudad, privatizar el orfanato, manipular la fundación, borrar su filosofía de bienestar social. Pero quienes crecieron bajo su protección, aquellos niños que él alimentó con amor, educación y refugio, se convirtieron en abogados, maestros, empresarios, políticos, y levantaron la voz. Defendieron su memoria en tribunales, llevaron documentos, testimonios, historias personales, y lo lograron. Contra todo pronóstico, el imperio Hershey no desapareció. No pudieron borrar al hombre, ni a la ciudad, ni al sueño, ni al legado que nació del amor y del dolor. Cuando Milton Hershey murió en 1945, la noticia se difundió rápidamente en los periódicos con titulares simples. Murió el rey del chocolate. Una vida de dulzura y generosidad. Pero detrás de esos titulares, algo empezó a oler mal. Muy mal. La muerte de Milton fue reportada como causas naturales. Pero quienes lo conocieron dicen que el hombre, aunque viejo, estaba lúcido, fuerte y todavía con proyectos en marcha. Había algo extraño en su forma de irse. Y ese misterio creció cuando un detalle salió a la luz. 2 semanas antes de morir, Milton Hershey vendió el control de su empresa. ¿Por qué un hombre que dedicó su vida entera a construir un imperio lo soltaría justo antes de morir? ¿Por qué dejó documentos sellados? ¿Por qué pidió que ciertos archivos no se abrieran por décadas? ¿Por qué visitó a un abogado de alto perfil en plena madrugada? El ambiente en Hershey, Pensilvania, se volvió espeso, casi sofocante. Quienes trabajaban cerca de él lo dijeron en voz baja. Don Milton estaba asustado. El documento que desapareció. Semanas después de su muerte ocurrió lo impensable. Un archivo que contenía reuniones, contratos y memorias privadas de Milton Hershey, un archivo mencionado en inventarios oficiales, desapareció del edificio administrativo. Simplemente no estaba. Las investigaciones internas nunca dieron un resultado concreto. Fue manejado como pérdida accidental, pero empleados veteranos juran que aquel archivo contenía acuerdos con el gobierno durante la guerra, nombres de empresarios rivales y un registro de amenazas recibidas a lo largo de su vida. Sin ese archivo, muchas piezas del rompecabezas quedaron incompletas. El hombre incómodo. Milton Hershey había creado algo que irritaba a las grandes fortunas de la época. Una ciudad con salarios dignos, una fábrica sin explotación infantil, una escuela gratuita para niños pobres, un modelo económico basado en bienestar, no en codicia. Los gigantes del acero, del ferrocarril, del tabaco, todos lo observaban con recelo. Había quienes lo veían como un peligroso precedente. Había quienes veían su fortuna como un botín. Había quienes lo querían fuera del juego. Y cuando Milton murió, esos actores silenciosos entraron en acción. La guerra por su fortuna. La fortuna de Milton Hershey, en teoría, estaba protegida por un testamento claro. Gran parte iría a la Hershey Industrial School, su orfanato. Pero en la práctica no fue tan simple. Grupos financieros comenzaron a presionar para vender la empresa. Hubo intentos legales para desviar fondos. Se filtraron informes negativos para hundir el valor del negocio. Y la junta directiva empezó a recibir ofertas sospechosamente altas. Parece que alguien quería desesperadamente controlar el legado Hershey. En esa época ocurrieron varios hechos extraños. Un abogado clave renunció sin explicación. Un contador cercano al caso murió en un accidente automovilístico. Una caja fuerte que contenía copias del testamento fue forzada, sin que se robaran nada más. Los empleados hablaban en susurros. La ciudad estaba inquieta. Los antiguos alumnos del orfanato notaban la tensión. Algo se movía en las sombras. Algo grande, la teoría del tren fantasma. Uno de los rumores más fuertes de la ciudad cuenta que Milton Hershey evitó, por poco, morir en un accidente ferroviario que después se convirtió en leyenda.
En 1912 debía abordar el RMS Titanic para un viaje de negocios. Canceló en el último minuto. Décadas después, se dice que otro viaje, esta vez en tren, estuvo envuelto en una historia extraña. Un tren que nunca llegó a su destino. Un registro de pasajeros alterado. Un informe que fue sellado. Y un sobreviviente que habló demasiado. Y después desapareció de la ciudad, aunque nunca se confirmó. La gente de Hershey insiste en que Milton estaba siendo vigilado y que aquel accidente no fue casualidad. Milton Hershey sabía que tenía enemigos, pero nunca imaginó que esos enemigos sobrevivirían más tiempo que él. La noche en que la fábrica quedó a oscuras ocurrió semanas después de su muerte. Una noche sin luna, la fábrica Hershey, un edificio que nunca dormía, se quedó completamente a oscuras. No fue un apagón general, solo la fábrica. Solo esa noche, solo ese sector, guardias reportaron sombras moviéndose dentro. Otros dijeron escuchar pasos, murmullos, golpes suaves en las paredes, pero no se robó nada. Solo una oficina quedó alterada. La oficina de Milton, cajones abiertos, papeles en el suelo, un libro faltante, y la extraña sensación de que alguien buscaba algo muy específico. El caso fue cerrado, pero nunca explicado. Los documentos sellados y la pregunta sin respuesta. Hoy, varios de los archivos personales de Milton Hershey siguen bajo protección. Están clasificados como documentos de valor histórico y estratégico. ¿Por qué estratégicos? ¿Qué contienen? ¿A quién protegen? Cada vez que un historiador intenta solicitar acceso, recibe la misma respuesta. Negado. Riesgo institucional. ¿Riesgo para quién? El misterio de su muerte oficialmente. Causas naturales. Pero aquí están los elementos que levantan sospechas. Días antes de morir, Hershey cambió parte de su estructura financiera. Había personas presionando para hacerse con el control de la empresa. Documentos importantes desaparecieron. La modificación de su testamento benefició directamente al orfanato, no a los círculos empresariales. Su muerte ocurrió justo antes de una junta clave que podría haber enfurecido a sus opositores. Y lo más inquietante, durante su último mes Milton repitió varias veces: quiero asegurarme de que ellos no lo destruyan todo. ¿Quiénes eran ellos? ¿Por qué tenía miedo? ¿Qué sabía que nosotros no? El legado que se negaron a borrar pese a todo. Milton Hershey dejó algo que ni el poder, ni el dinero, ni las presiones pudieron destruir. Una ciudad viva. Un orfanato que sigue activo. Una empresa que alimenta al mundo. Miles de historias de niños que crecieron gracias a él. El hombre que creció pobre. El hombre que perdió a la mujer que amaba. El hombre que soñó una ciudad perfecta. Ese hombre ganó la batalla más importante. Su nombre sobrevivió, y su historia nunca podrá borrarse. Cuando Milton Hershey murió, muchos creyeron que simplemente dejó un imperio de chocolate, pero en los documentos más antiguos de su fundación, los que nunca se hicieron públicos, había anotaciones extrañas, referencias a experimentos nutricionales, a modelos sociales aislados y a una frase inquietante que aparecía repetida en clave: la ciudad debe ser perfecta, cueste lo que cueste. Según rumores que circularon entre antiguos empleados, Hershey no fundó su famosa ciudad solo por bondad. Algunos aseguraban que buscaba crear una comunidad completamente controlada, una utopía donde cada aspecto de la vida fuese moldeado por su visión. Otros afirmaban haber visto en los túneles subterráneos máquinas que nadie supo explicar y libros con símbolos que no pertenecían a ningún idioma. Lo más inquietante es que años después de su muerte, cada vez que alguien intenta investigar esos archivos, alguien más interviene para detenerlos. Y aunque el acceso está sellado, trabajadores nocturnos juran escuchar pasos y oler chocolate derretido cuando no debería haber nadie allí. Si te gustó esta historia, compártela, ya que es información, digamos, diferente a la de las historias que te cuentan según datos oficiales. Regálame un like, suscríbete y ayúdame a difundir.